equipo de cazadores de enigmas tiene una misión. Científicos, historiadores, arqueólogos, todos tras la pista de los enigmas de la historia. En busca de la verdad que hay detrás de los mayores misterios conocidos por la humanidad. La Gran Pirámide es el más grande de 3 gigantescos monumentos en Giza. Pero ¿quién la construyó? ¿Cómo la construyeron? ¿Y por qué? Sigue en pie después de 4.500 años, pero ¿podría albergar aún antiguos tesoros y cámaras secretas entre sus muros? Nuestro equipo se reúne en Londres. Nuestros 4 cazadores de enigmas aunan décadas de experiencia en distintos campos, pero todos comparten una sola meta: poner en práctica sus conocimientos y revelar la verdad. Hay misterios y luego hay misterios. Siempre me ha fascinado desentrañar los secretos del pasado. Tenemos que echar la vista atrás y separar lo que no es verdad de lo que sí lo es. Hay incógnitas eternas que llevamos más de 100 años preguntándonos y que ahora se pueden resolver. Seguirán las pistas que nos dejaron. Descifrarán los secretos del pasado. Separarán realidad de ficción. Y juntos descubrirán la verdad. Detrás de los mayores misterios de la historia. Cazadores de enigmas. La Gran Pirámide me encanta porque es un absoluto misterio. Nos hemos criado viéndola en sellos, películas y documentales. La Gran Pirámide es su magnitud, su extraordinaria antigüedad de 4.500 años y el hecho de que sea la última de las 7 grandes maravillas del mundo clásico que sigue aún con nosotros. Es un símbolo imperecedero del pasado. Nos conecta con ese pasado que todos compartimos. Las pirámides son una de esas construcciones que se pueden encontrar de forma prácticamente universal en toda cultura y representan una especie de punto álgido entre conocimientos especializados, tecnología, economía, estética y cosmología. Y cuando hablamos de pirámides, automáticamente pensamos en la madre de todas ellas, la Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide es el mayor de 3 grandes monumentos en Giza. La acompañan las pirámides de Kefren y Mycerinos, todas construidas en un intervalo de 100 años. Tiene más de 4.500 años de antigüedad. Se construyó en una época en la que Egipto era una gran potencia. Bajo la autoridad del rey, un faraón llamado Keops, el imperio egipcio se extendía a lo largo del Mediterráneo, desde la actual Libia por el oeste hasta lo que hoy sería Turquía por el norte. Pero esta era dorada no duró para siempre. Surgieron otras potencias. El imperio egipcio se vino abajo. Y el tiempo enterró los secretos de los faraones en la arena. El misterio de la Gran Pirámide gira en torno a 3 grandes preguntas. ¿Quién la construyó? ¿Cómo la construyeron? ¿Y por qué? Las teorías han dado pie a misterios y me muero de ganas por ponerme a investigar. La antropóloga Karen Bellinger ha estado indagando sobre los constructores de la Gran Pirámide. Soy la doctora Karen Bellinger y soy antropóloga. He recorrido el mundo explorando lugares de la prehistoria hasta la actualidad, en busca de lo que significa ser humano. Cuando la gente piensa en la Gran Pirámide, piensa en Keops, el faraón que la construyó y que fue enterrado allí. Pero sinceramente, lo que más me apasiona como antropóloga es lo que hay detrás de esa fachada. La Gran Pirámide se construyó sobre una altiplanicie rocosa en la ribera occidental del río Nilo en el siglo 25 a.C. En su base, la Gran Pirámide es cuadrada, de aproximadamente 230 metros por 230 metros. Sus 4 caras se elevan hasta una cúspide chata a 138 metros de altura sobre las arenas circundantes. La Gran Pirámide resulta absolutamente impresionante hoy en día. Es una montaña de áspera piedra caliza que se alza sobre el desierto. Pero lo más increíble es que en la antigüedad resultaba aún más espectacular. Su superficie exterior estaba recubierta por una brillante piedra caliza blanca de Tura que resplandecía bajo el sol del desierto. La Gran Pirámide era lo más grande que nadie hubiera visto jamás en términos de construcciones humanas. Y lo que es aún más asombroso es que siguió siendo la estructura más alta durante miles de años. No la superaron hasta la plena Edad Media en el siglo XIII, cuando dio comienzo la era de las catedrales en Europa.
La Gran Pirámide está compuesta por alrededor de 2,3 millones de bloques de piedra, algunos con un peso de hasta 80 toneladas. Creo que cuesta exagerar el impacto que la Gran Pirámide habría provocado en cualquiera que la contemplara en la antigüedad. En el año 2500 a.C. había un coloso que se elevaba desde el desierto. No podía verse nada igual en otro lugar. Ya solo su tamaño ha suscitado varias dudas. ¿Cómo es posible que los antiguos egipcios construyeran semejante monumento? Queremos saber quién construyó las pirámides desde que Occidente se enamoró de ellas en el siglo XVIII. Y siempre ha habido cierto grado de escepticismo en algunos círculos que sostenían que era una tarea imposible para una civilización que existió hace tanto tiempo. Estas tesis infundadas afirmando que los antiguos egipcios no podrían haber construido la pirámide están en línea con otras teorías formuladas alrededor de pueblos indígenas, negros y personas de distintas razas cuyos impresionantes logros son menospreciados. Rara vez vemos a alguien sugerir que los griegos o los romanos de la antigüedad no construyeron todos los monumentos que se les atribuyen. Durante siglos se creyó que la Gran Pirámide la habían construido decenas de miles de esclavos. Heródoto, historiador de la antigua Grecia, viajó a Egipto en el siglo V a.C. Escribió acerca de las maravillas que allí vio y de las historias que escuchó. Le hablaron del faraón Keops, el rey que había construido la Gran Pirámide. A Heródoto le contaron que fue un tirano que esclavizó a miles de personas para construir su mausoleo. Pero Heródoto escribió sus crónicas en el siglo V a.C., 2000 años después de que se construyeran las pirámides. Sin embargo, Karen ha descubierto hallazgos arqueológicos más recientes que sugieren algo muy diferente. Los obreros de la pirámide son la auténtica base de este proceso de construcción. El faraón ya podría tener todo el dinero del mundo para construirla, que sin mano de obra para ello no habría pirámide. Y está claro que era un proyecto de construcción inmenso. Aunque no hubiera hecho falta un ejército de cientos de miles de personas, sí se habría necesitado mucha mano de obra. Y esa mano de obra habría requerido comida y alojamiento. A finales de los 80, los arqueólogos fueron en su búsqueda. En una llanura de arena al sur de la Gran Pirámide, descubrieron una ciudad perdida, enterrada bajo tierra. Era un gigantesco complejo de edificios. Al oeste había viviendas de mayor tamaño, posiblemente el alojamiento de encargados y capataces. Al este, en las riberas del Nilo, hallaron un gran poblado para personal de apoyo, panaderos y herreros, médicos y cocineros. Y en medio se encontraban las moradas de los propios obreros de la pirámide. Los arqueólogos encontraron indicios de unos grandes barracones que podrían haber albergado cómodamente a 40 o 50 personas. No eran viviendas de lujo en absoluto, pero tampoco eran pocilgas. Y hay más indicios que sugieren que trataban bastante bien a los obreros de la pirámide. También hallaron montones de huesos de animales descuartizados, lo cual indica que los obreros recibían proteínas de gran calidad en su dieta, algo inusual entre los trabajadores normales de la época. Un cementerio cercano contenía restos de esqueletos que revelaban que a menudo esas personas tenían huesos rotos que se colocaban en su sitio y se curaban. Era una población que recibía un alojamiento, una alimentación y unos cuidados adecuados. No había ningún ejército de esclavos construyendo las pirámides. No eran trabajadores forzosos ni esclavos obligados a trabajar hasta la extenuación de los que se habrían podido deshacer llegado el momento. Ya puede descartarse esa imagen de esclavos obligados a trabajar bajo el sol abrasador de Egipto. En la actualidad, muchos egiptólogos creen que los obreros eran o bien reclutas o bien voluntarios para la gran causa. Puede que hubiera maestros artesanos siempre presentes. Cortar con precisión las piedras y colocarlas en el exterior no era tarea para principiantes. Pero se cree que probablemente hubiera miles de obreros menos cualificados. Habrían pasado en Giza un periodo de tiempo limitado antes de volver a sus aldeas. Trabajaban por equipos.
Lo sabemos por las pintadas que se han encontrado en la propia pirámide. En pequeños lugares ocultos, los obreros anotaron el nombre de su cuadrilla. Dejaron su huella en la historia, y bien por ellos. Porque aunque la pirámide se construyera para el faraón, era mucho más que eso. El lugar donde se construyó la Gran Pirámide fue mucho más que una zona de construcción gigantesca. Fue un lugar de transformación social, un lugar donde personas que probablemente nunca habían salido de su aldea se juntaban durante un periodo de tiempo para participar en la edificación de ese gran monumento, no solo para un líder concreto, sino para toda su nación. Lo hicieron por la gloria de Egipto y satisfacía todas las creencias religiosas más importantes para aquella sociedad. Juntos estaban dando forma a la pirámide, y la pirámide les daba forma a ellos, a miles de egipcios, cientos de aldeas, todos siendo un solo pueblo. Los obreros de las pirámides son la verdadera base de este proceso de construcción. El faraón podría tener todo el dinero del mundo para construirla, pero sin mano de obra que la hiciera, no habría pirámide. Los cazadores de enigmas han concluido que los obreros que construyeron la Gran Pirámide no eran esclavos. Sabemos dónde vivían, lo que comían, los equipos en los que trabajaban. Pero hay algo que aún seguimos sin saber. ¿Cómo fueron capaces de construir la Gran Pirámide? La Gran Pirámide de Giza. El mayor de 3 monumentos gigantescos en la ribera occidental del Nilo. Lleva en pie 4.500 años y sus silentes piedras aún albergan muchos misterios. Mientras nuestro equipo de historiadores, arqueólogos y científicos prosigue con su misión de revelar la verdad, una de las mayores incógnitas es cómo se construyó exactamente esta maravilla de la ingeniería antigua. Esta estructura sigue fascinándome. 4.500 años de antigüedad y 140 metros de altura. ¿Cómo la construyeron exactamente? Seguimos dándonos de cabezazos ante esta pregunta, como ya hicieron los romanos hace siglos. Soy Tony McMahon y mi aproximación al pasado consiste en investigar aquellos misterios que aparentemente son imposibles de resolver, distinguiendo la realidad de la ficción, separando la historia del misterio. Sigue habiendo poco consenso respecto a la edificación de estas monumentales construcciones. Tony analiza la ingeniería que hay detrás de la pirámide y las investigaciones más recientes para examinar las evidencias y llegar a la verdad. En el año 2500 a.C., tenemos que pensar que la tecnología humana seguía aún en una situación primitiva. No tenían grúas ni poleas sofisticadas. Y aún así, esta descomunal estructura la crearon personas que estaban en las primeras etapas de la civilización humana. La mayor parte de la Gran Pirámide está construida con piedra caliza extraída de Tura, justo al sur de la obra en Giza. Pero también cuenta con 8.000 toneladas de granito. Estos bloques gigantescos de piedra vinieron de mucho más lejos. Para llegar hasta Giza, tuvieron que transportarlo 800 kilómetros desde Asuán, al sur. ¿Cómo acabó toda esa piedra en la obra? ¿De verdad pudieron haberlo hecho sin ayuda? Durante muchos años ha crecido el interés por saber cómo se construyó la pirámide, y en 2013 se descubrió un documento fascinante. En un antiguo puerto de la costa del Mar Rojo, los excavadores hallaron cientos de fragmentos de un documento apasionante. Eran los ejemplos más antiguos jamás encontrados de papiro, un material grueso similar al papel sobre el que escribían en el antiguo Egipto. Ese frágil documento databa de la época en la que se estaba construyendo la Gran Pirámide. Lo han considerado con acierto el mayor descubrimiento del siglo en egiptología. Era el diario de Merer, que básicamente es un inventario hecho por un supervisor, pero que ofrece información increíble sobre el día a día en la construcción de la Gran Pirámide. Merer era un oficial de rango intermedio en las canteras de Tura. De esas canteras se extraía la mejor piedra caliza blanca de Egipto, que se utilizó en la Gran Pirámide para el revestimiento exterior del monumento.
Si vamos hoy a la Gran Pirámide, nos encontraremos con lo que básicamente nos encontraremos con lo que básicamente es un enorme montículo de bloques. Pero originalmente toda la pirámide estaba recubierta de piedra caliza y su superficie era lisa. El diario que los arqueólogos descubrieron en 2013 detalla el transporte de piedra caliza desde la cantera hasta Giza. Lo que sabemos, gracias a lo que Merer, el supervisor, escribió en ese trozo de papiro, es que la operación para construir la Gran Pirámide era muy sofisticada. Implicaba transportar enormes bloques de piedra desde canteras a cientos de kilómetros de distancia, utilizando un sistema de canales y también el propio río Nilo. Y esto habría requerido necesariamente un esfuerzo nacional para poder llevar a cabo una operación de este calibre. Mediante jeroglíficos, Merer registró el trabajo diario de su equipo. Llevaban los pesados bloques de piedra en trineos hasta el Nilo, donde las embarcaciones los transportaban río abajo. El viaje de ida y vuelta duraba 3 días. Durante los 5 meses registrados en el diario, el equipo de barqueros de Merer transportó 1 millar de bloques de piedra caliza blanca hasta la obra. Eso supone 20 bloques de piedra caliza con un peso medio de 2,5 toneladas cada uno, transportados 20 kilómetros. Habrían utilizado la corriente del Nilo para facilitar su regreso a Giza río abajo, pero sigue siendo impresionante aún para los estándares actuales. Sin embargo, llevar los bloques hasta Giza solo era parte del problema. Aún había que llevar la piedra desde el río hasta la obra y elevarla hasta su lugar en la pirámide. Si partimos de la base de que tardaron unos 20 años en construir la Gran Pirámide, eso significaría que debieron de colocar un bloque cada 2 minutos. Eso suscita una pregunta. ¿Cómo diantres pudieron hacerlo con la tecnología de la época? Durante al menos 2000 años, muchos analistas pensaron que utilizaron alguna clase de sistema de rampas para ir subiendo esas piedras cada vez más arriba. Pero, ¿qué tipo de rampa? En construcciones antiguas egipcias se han hallado rampas de ladrillos de adobe secados al sol. Pero para la Gran Pirámide habría hecho falta una cuesta enorme, lo bastante ancha para que equipos de hombres pudieran cruzarse y también resistente para cargar bloques de muchas toneladas hasta los niveles superiores. ¿Cómo habría sido posible? Tony ha estado indagando en diferentes teorías. Una de las teorías sobre las rampas afirma que había una sola megarampa apoyada en la superficie de la pirámide. Y resulta perfectamente factible. Pero el problema es que no existen indicios de que esa rampa haya existido. El gran escritor romano Plinio descartó la idea de que hubiera una megarampa, aunque resulta fascinante que los romanos, que construyeron a una escala tan épica a lo largo de todo su imperio, se sintieran cautivados por una estructura que ya tenía 2500 años en la época en la que Plinio escribía. A lo largo de los siglos se han barajado distintos tipos de rampa. Una rampa en zigzag que serpenteaba por una cara de la pirámide, o una rampa en espiral que ascendía a su alrededor y rodeaba la estructura entera. El problema es que no existe indicio alguno de ninguna de estas rampas externas, y todas ellas presentan dificultades logísticas. Esta falta de pruebas llevó a un investigador a formular una nueva teoría. En 1999, un arquitecto francés, Jean-Pierre Houdin, propuso una teoría interesante, y yo diría que bastante factible, sobre cómo podrían haber usado una rampa para construir la pirámide. Él creía que en un principio sí habría habido una rampa exterior para construir los 2 primeros tercios de la pirámide, pero que luego esa rampa exterior se habría desmontado y llevado al interior de la pirámide para construir la última parte de la misma, utilizando esos bloques, pero desde el interior. Por eso no habría rastro de una rampa externa. La teoría de Houdin suscita polémica. Algunos egiptólogos consideran sus ideas demasiado complejas. Esa rampa interna habría debilitado la estructura de la Gran Pirámide. Pero un misterioso descubrimiento hecho a mediados de los 80 sugiere que las ideas de Houdin podrían no ir tan desencaminadas. En 1986 se llevó a cabo un estudio con un detector de microgravedad para buscar cámaras ocultas dentro de la Gran Pirámide. Y detectaron un misterioso diseño en espiral de un material de menor densidad. En aquel momento no tenía mucho sentido.
Pero cuando Uda formuló su teoría años después, de repente cuadró con la idea de la utilización de una especie de sistema de rampas internas en la construcción de la pirámide. Pero había un problema con la teoría de Uda. ¿Cómo movían estos bloques de piedra por las angostas esquinas de la rampa interna? Tendrían que haber creado alguna especie de zona con un sistema de hendiduras que fuera capaz de hacer girar los bloques. Uda sugirió que la rampa giraba por el interior de la pirámide y que en un principio la estructura se había quedado abierta. En colaboración con un egiptólogo estadounidense llamado Bob Breyer, Uda fue en busca de esas hendiduras. En 2008 concedieron permiso a Breyer para escalar la Gran Pirámide. Quería ver más de cerca lo que Uda y él pensaban que podía ser una de esas aperturas en el exterior de la pirámide. Subió unos 80 metros hasta que en la cara noreste descubrió una plataforma irregular y un hueco por el que echó un vistazo, y vio lo que describió como una sala en forma de L. Esto concuerda con la idea de que los bloques se movían por el interior, y obviamente habría sido muy complicado moverlos. Cualquiera que haya movido un sofá por la casa sabrá a lo que me refiero. Así que habrían tenido que mover el bloque y de cuando en cuando volver a llevarlo hasta una zona en la que poder girarlo para ponerlo en su posición. La hendidura se encontraba justo donde la teoría de Uda afirmaba que estaba. Estaba convencido de que había encontrado un punto donde la estructura se dejó abierta para poder girar los grandes bloques en su camino hasta la cima de la pirámide. Pero aún no hay pruebas concluyentes que confirmen la interesante teoría de Uda. Existe otra posibilidad, que no haya indicios de ninguna rampa porque no hubo rampa alguna. Según esta audaz teoría, la propia pirámide era la rampa. Existen antiguas imágenes egipcias de objetos enormes, como estatuas, por ejemplo, que se arrastraban por el suelo mediante cuerdas, porque a los egipcios se les daba muy bien hacer cuerdas con agua, grasa y demás, para ser capaces de arrastrar tanto peso. Equipos de hombres habrían podido levantar los bloques por un riel de madera o con cuerdas sobre la piedra exterior pulida de la pirámide. También podrían haber utilizado un sistema de contrapesos en el que los trineos que regresaran a la Tierra ayudarían a levantar la siguiente piedra. Pero no estamos hablando de arrastrar objetos pesados por el suelo, sino de levantarlos hacia arriba. Y sea factible o no, la verdad es que cuesta creerlo. Una rampa recta o una en espiral, una rampa interna o ninguna rampa en absoluto. Cada teoría tiene sus defensores, pero aún no se han hallado pruebas definitivas. La búsqueda de la verdad continúa. Pero la manera en que los egipcios pudieron terminar el monumento no es ni de lejos el único enigma de la Gran Pirámide. El mayor misterio es ¿por qué? Las innumerables piedras de la Gran Pirámide de Giza siguen guardando muchos secretos. A lo largo de los siglos han inspirado admiración y curiosidad. Mientras el equipo de científicos sigue examinando las pruebas en busca de pistas, ahora se enfocan en el verdadero propósito de este monumento. En Londres, un equipo de científicos e historiadores analizan las pruebas en busca de pistas que les lleven a la verdad. Ya sabemos quién la construyó y estamos más cerca de entender el cómo. Pero el mayor misterio es por qué. ¿Qué fin tenía todo esto? La doctora Fern Riddle es historiadora cultural y quiere saber cómo hemos percibido la pirámide a lo largo de la historia, qué sentido le hemos dado a su finalidad y qué pistas podría aportar. En la antigüedad, historiadores griegos como Heródoto identificaron la Gran Pirámide como una tumba para el gran faraón Keops. Pero a lo largo de los siglos ha habido muchas otras teorías acerca del propósito de la Gran Pirámide, y todas ellas han avivado este eterno misterio. Los antiguos eruditos hallaron en la Biblia una explicación a las gigantescas construcciones del desierto. El Génesis del Antiguo Testamento cuenta la historia de un faraón egipcio atormentado por sus sueños. Primero ve 7 vacas bien rollizas, seguidas por otras 7 vacas terriblemente flacas, renqueantes y enfermas. Luego ve 7 mazorcas de maíz muy apetitosas y jugosas, seguidas por otras 7 totalmente secas y con mal aspecto. Y se despierta aterrorizado. ¿Qué podría significar? Resulta que tiene encarcelado a un joven judío llamado José.
que puede interpretar y dar respuesta a esos sueños. José dijo que iba a haber una hambruna terrible y que la única manera en la que el faraón podría salvar a su pueblo era almacenando tanto alimento y tanto trigo como fuera posible. Los estudiosos de la Biblia consideraban que harían falta construcciones inmensas para almacenar todo ese grano. Pensaron que las habían encontrado en Giza. La creencia de que las pirámides son los graneros de José existe realmente a partir del siglo VI. En el siglo XIII, concretamente en el año 1204, crean un precioso mural en la Basílica de San Marcos, en Venecia, en el que las pirámides aparecían representadas como graneros. Para los cristianos del medievo, cuya única visión del mundo se basaba en la Biblia, el mito del granero ofrecía una explicación fácil, aunque con el tiempo fue puesta en duda. En el siglo XIV, John Mandeville escribió un apasionante diario de viaje, donde dice que vio las pirámides, y aunque está de acuerdo en que son graneros, se nota cierto aire de confusión o de duda. Y sabemos que en los siglos XV y XVI, a medida que el comercio y sobre todo el turismo empiezan a despuntar, la gente comienza a ver las pirámides con sus propios ojos y se empieza a dar cuenta de que la Iglesia se equivocaba. Las pirámides suponen tal misterio que, al igual que la Iglesia intentaba encontrarles explicación, nosotros aún seguimos haciéndolo. Aún hay muchos que se niegan a creer que fueran los antiguos egipcios quienes crearon las pirámides. Debió de construirlas una antigua civilización ahora perdida en la historia. O los extraterrestres. Y no eran tumbas. Se diseñaron para generar lluvia en las áridas tierras al oeste del Nilo. O para aprovechar el electromagnetismo como si fuesen unas gigantescas centrales eléctricas. Creo que la razón por la que hay quien prefiere esas teorías descabelladas sobre extraterrestres o sobre gente que hacía levitar bloques es por la idea de que hubiera gente hace 4.500 años que pudiera ser más lista que nosotros, que pudiera edificar estructuras que aún no comprendemos, y muchos no están dispuestos a aceptarla. Los misterios están plagados de ejemplos de gente que no es capaz de admitir que nuestros antiguos parientes fueran inteligentes, innovadores y tan capaces como lo somos hoy en día, lo cual ha dado pie a numerosas teorías extravagantes. Aunque esas teorías podrían sonar disparatadas, y muchas de ellas lo son, nos pueden decir mucho de la gente que las formula, de su cultura, sus motivaciones, sus propias obsesiones y miedos. Uno de ellos fue un astrónomo del siglo XIX, Charles Piazzi Smyth. Charles Piazzi Smyth era el astrónomo real de Escocia, un hombre que tuvo una vida absolutamente excepcional. A los 16 años ya estaba recorriendo el mundo, investigando el tiempo y el espacio, y tratando de encajar y explicar un montón de misterios a la gente de a pie. Smyth se obsesionó con la Gran Pirámide, con cómo se construyó y con el significado que tenía. Estaba convencido de que, siguiendo las instrucciones de Dios, la había construido una tribu perdida de israelitas que más tarde fundarían Gran Bretaña. En 1860 quiso convencer a la Royal Society para financiar una expedición que resolviese el misterio de una vez por todas. Desgraciadamente, la Royal Society se negó, pero eso no lo detuvo. Y Charles Piazzi Smyth viajó acompañado de un grupo de personas a Egipto para resolver el misterio de la Gran Pirámide. Lo hizo estudiando e ideando una forma completamente nueva de medir y comprender la Gran Pirámide. En 1867, Smyth publicó un libro sobre su obsesión. Nuestro legado en la Gran Pirámide tenía más de 600 páginas, pero pronto se convirtió en un superventas. Smyth creía que el monumento de Giza era un modelo de la Tierra y de su historia, desde su principio hasta su final. Mediante una medición precisa de la pirámide, también estableció una fecha para el apocalipsis. Charles Piazzi Smyth creía que como la gran galería de la pirámide de Keops medía 1881 pulgadas, el mundo podría terminar tras 1881. Creía que a partir de 1882 el mundo se sumiría en revoluciones, guerra y caos. Supondría la llegada del anticristo e incluso el segundo advenimiento de Cristo. Pero el apocalipsis estaba aquí. Tenemos que entender una cosa, y es que la época victoriana estaba repleta de cultos apocalípticos. Porque fue una era llena de grandes progresos, agitación y tecnología. La gente tiene miedo al cambio, tiene miedo del fin del mundo.
El problema, claro, es que cuando pasa 1882 y todo sigue bien, tu credibilidad se queda tocada y es objeto de sátira en todos los periódicos y en el mundo occidental. Así que realmente debió de ser una época muy dolorosa para él. A pesar de este humillante fracaso, sin saberlo, Charles Piazzi Smythe fue responsable de uno de los descubrimientos más importantes jamás realizados en la Gran Pirámide. En septiembre de 1872, un ingeniero británico estaba trabajando en una cámara en las profundidades de la Gran Pirámide. Se llamaba Wayman Dixon. Estaba examinando las juntas de la mampostería en la pared sur de la cámara, cuando notó que una de las piedras sonaba hueca. Dixon la rompió. Al otro lado descubrió un conducto oculto, un pequeño túnel que se perdía en el interior de la pirámide. Dixon examinó la pared norte de la cámara y allí también halló otro conducto secreto. Pero eso no era todo. Como siempre ocurre con la Gran Pirámide, descubres una cosa y eso te conduce a otros muchos misterios. Hoy, las teorías de Charles Piazzi Smythe acerca de la Gran Pirámide están casi olvidadas. Los estudiosos están ahora de acuerdo con los historiadores de la antigua Grecia. La Gran Pirámide se construyó como una tumba, el último lugar de descanso del faraón Keops. Pero el trabajo de Charles Piazzi Smythe dejó un legado, no solo por su precisa medición de la Gran Pirámide, sino por los descubrimientos que realizó en su interior. Los conductos descubiertos en 1872 podrían ser la clave para desentrañar los últimos misterios de la pirámide, los misterios ocultos entre sus muros. La Cámara del Rey, en el corazón de la Gran Pirámide, lleva vacía miles de años. Pero el enorme sarcófago de granito de su interior albergó hace tiempo el cuerpo momificado del faraón Keops. La pregunta ancestral de qué hay dentro de la Gran Pirámide nos sigue fascinando. Y estamos utilizando las técnicas más modernas y avanzadas para explorar a fondo esta cuestión. Usamos termografía, incluso nanopartículas, para comprender lo que pasa dentro de la Gran Pirámide. Son técnicas no destructivas para afrontar esta duda milenaria. Y estamos encontrando huecos y cavidades dentro de la pirámide que nos desconciertan. El doctor Mark Altawil ha estado investigando los misterios del interior de la pirámide. Cuando se finalizó la Gran Pirámide, la sellaron. Nadie debía perturbar su interior. Pero eso no duró. Nadie sabe quién fue el primero en entrar a la Gran Pirámide ni cuándo. La primera exploración de la que se tiene constancia llegó más de 3000 años después de su construcción. La manera en la que entraron a la pirámide fue abatiéndola. La abrieron a golpes, utilizando lanzas e incluso fuego para partir la roca y apartarla. Usaron cualquier instrumento metálico que tuvieran a mano, sobre todo lanzas y fuego, para intentar partir la piedra y acceder al interior de la pirámide. Por entonces, el gran imperio egipcio dirigido por Keops había desaparecido hacía tiempo. Egipto había sido conquistado por potencias extranjeras una y otra vez. Primero llegaron los persas en el siglo VI a.C., luego fueron los ejércitos de Alejandro Magno. En el año 30 a.C., el Imperio Romano se anexionó Egipto, que sería gobernado por los césares durante los 600 años siguientes, hasta que fue conquistado por el Califato Rashidun. La Gran Pirámide fue testigo de todos esos cambios, pero durante todos esos siglos no hay constancia de que nadie accediera a su interior. No la hay hasta el siglo IX. El soberano del Califato Rashidun, Al-Mamun, ordenó que abrieran un túnel hacia el interior de la Gran Pirámide. Se abrieron camino a golpes por la pendiente de la cara norte, a unos 17 metros de altura. Supuso un gran esfuerzo cavar un túnel a través de 27 metros de roca. En fin, debió de costar mucho ir apartando esas piedras y rocas gigantescas, la verdad. Pero, de algún modo, consiguieron abrirse paso a través y finalmente llegaron al final. Lo que los hombres de Al-Mamun encontraron al llegar al otro lado del túnel fue un pasadizo. Era bajo y angosto. Al examinarlo, vieron que el pasadizo estaba bloqueado. 3 enormes losas de granito bloqueaban la entrada. Lo que hubiese al otro lado de este estrecho túnel era algo que los constructores de la Gran Pirámide querían proteger. Por supuesto, los exploradores siguieron el pasadizo, avanzaron otros 30 metros encorvados de lo bajo que estaba el techo, y entonces fueron a parar a la Gran Galería.
Con muros de granito perfectamente encajados, la gran galería está en pendiente ascendente y se adentra más en el corazón de la pirámide. Gran Galería es un nombre bastante engañoso. Es más bien un conducto ascendente, de unos 46 metros de longitud, 9 de profundidad y unos 2 metros y pico de ancho. Y no tiene ninguna decoración. Los hombres de Al-Mamun ascendieron por la cámara en pendiente. Una puerta baja daba a una antecámara. Y más allá, la sala que los constructores de la pirámide tanto se habían esforzado en proteger. Una gran cámara recubierta por granito liso y de un rojo oscuro. Atravesaron el pasadizo que conecta con la gran cámara, llamada la Cámara del Rey, y encontraron algo, un sarcófago, pero por desgracia estaba vacío y en la sala no había absolutamente nada más. Una sala relativamente sin decorar, con un gran sarcófago, parecía un lugar adecuado para un rey, dado su tamaño y el gran sarcófago. Pero ni había tesoros ni nada más, así que surge la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el faraón, con su cuerpo, con la momia y qué pasó con los tesoros? Los funerales de la gente rica en el antiguo Egipto eran fastuosos. Un gran faraón como Keops habría sido momificado, su cuerpo envuelto en vendas de lino y metido en un ataúd ornamentado. Acompañándole en su viaje al más allá habría tenido ingentes cantidades de tesoros, mobiliario y joyas. Existen dos teorías principales. Una, por supuesto, es que si ves una cámara vacía que parece adecuada para el sepulcro de un rey, de un faraón, y no hay nada, se puede pensar que quizá la saquearan y robaran los tesoros. Pero una segunda posibilidad es que los antiguos egipcios sabían que podrían saquear la tumba, y por eso habrían creado una cámara falsa, una especie de pasadizo sin salida que condujera a una cámara que no tenía absolutamente nada en ella. A lo largo de los siglos, otros exploradores se han adentrado más en los oscuros interiores sin ventilación de la Gran Pirámide. La gran sala con el sarcófago se ha denominado la Cámara del Rey. Por debajo de ella hay una Cámara de la Reina, conectada con la Gran Galería por un pasadizo horizontal. Y por otro pasadizo, por debajo de la pirámide, enterrada en el propio lecho de roca, se llega a una cámara subterránea. En muchas pirámides hay una cámara funeraria que suele estar debajo de la entrada, bajo tierra en realidad. Esto provendría de la antigua tradición de las mastabas, las antiguas tumbas anteriores a los faraones, que solían ser subterráneas. Lo curioso de la Gran Pirámide es que tenemos una cámara superior, la cámara donde podrían haber enterrado al faraón, lo cual supone una gran diferencia con respecto a otras pirámides. La finalidad de todas esas salas en la pirámide de Keops es un misterio. Si la cámara del rey era la cámara funeraria, ¿para qué servían las otras? La cámara subterránea está sin terminar y en la cámara de la reina no había ninguna reina, fue solo el nombre que le dieron. Y no es el único misterio. Tanto en la cámara del rey como en la de la reina hay estrechos conductos que se pierden en el interior de la pirámide desde los muros norte y sur. Hay conductos en la cámara del rey que se extienden hasta el exterior de la pirámide. También están los angostos túneles que el ingeniero Charles Piazzi Smythe descubrió en 1872. El propósito de esos conductos sigue confundiendo a los científicos. Lo más extraño de todo es que los conductos no parecen tener ninguna conexión con el exterior. Parece que solo son túneles pequeños y estrechos que atraviesan la pirámide, pero que terminan misteriosamente en una especie de puerta o pasadizo, quizá. Así que no sabemos realmente a dónde van esos conductos. En 1993, un robot enviado por arqueólogos alemanes ascendió 63 metros por el conducto de la muralla sur de la Cámara de la Reina. Una de las veces que enviaron robots, pudieron llegar más lejos y subieron 63 metros por el conducto de la Cámara de la Reina y vieron una puerta o una especie de pasadizo taponado por un bloque de piedra caliza, pero con dos bisagras de cobre que parecían conectar con el resto de la pirámide, así que estaba hecho para que algo pasara por allí. Este bloque no era de áspera piedra caliza como en la mayor parte de la pirámide, sino de piedra caliza blanca de Tura, el material de primera calidad que decoraba el exterior de la pirámide. Pero el por qué lo utilizaron aquí y la función de las bisagras de cobre desconcertaron a los arqueólogos.
Proyectos posteriores intentaron resolver el misterio. Robots más avanzados ascendieron por el conducto. Llegaron incluso más lejos. Perforando un diminuto orificio en la puerta de piedra, los científicos lograron fotografiar el otro lado. Hallaron otro posible pasadizo, así que no terminaba allí, sino que había otro que llevaba a algún otro lado. Hallaron inscripciones y lo que parecían decoraciones con pintura. Así que está claro que es algún tipo de pasadizo importante en estos conductos. Pero el uso que le daban no está claro. Es posible que todas las cámaras de la pirámide pudieran haberse utilizado como tumbas. Si el faraón Keops murió antes de que el monumento estuviera terminado, puede estar en alguna de las criptas inferiores. Lo primero que comenzaron fue la fosa subterránea, pero la dejaron a medias cuando terminaron la cámara de la reina más arriba. Después prepararon encima la gran cámara del rey. El faraón seguía vivo en aquel momento, así que la cámara de la reina, con sus conductos rituales apuntando al norte y al sur, ya no era necesaria. Los dos conductos se cerraron, olvidados hasta que llegó un explorador. La búsqueda continúa. En 2017, unos científicos volvieron a escanear la Gran Pirámide. Utilizando imágenes térmicas y midiendo la variación de unos rayos cósmicos conocidos como muones, realizaron un descubrimiento asombroso. Descubrieron indicios de otra cámara nunca vista, situada sobre la Gran Galería. Aún se desconocen su tamaño y forma exactos. Su propósito sigue siendo otro misterio. Parece que en la vasta oscuridad de la Gran Pirámide aún quedan secretos por encontrar. Hemos descubierto que los obreros de la pirámide no fueron esclavos, sino que trabajaron juntos para construir un nuevo Egipto. El lugar donde se construyó la Gran Pirámide fue algo más que una obra gigantesca. Fue un lugar de transformación social, donde participaron en la construcción de ese gran monumento no solo para un líder concreto, sino para toda la nación. Lo hicieron por la gloria de Egipto y satisfacía todas las creencias religiosas importantes para aquella sociedad. Hemos analizado cómo podrían haber construido tal monumento. La idea de que hubiera gente hace 4.500 años que era más lista que nosotros, de que pudiera edificar estructuras que seguimos sin comprender, muchos no están dispuestos a aceptarla. Y hemos examinado las razones por las que lo hicieron. Creo que habría sido milagroso para la época. Desde luego habría sido un acto de grandeza, una muestra de la magnificencia del faraón. Pero incluso después de siglos de exploración e investigación, la tumba de Keops se sigue aferrando a sus secretos. El trabajo de historiadores y científicos prosigue para desentrañar los misterios de la Gran Pirámide y desvelar la verdad. La Gran Pirámide ha inspirado a historiadores durante generaciones y continuará haciéndolo. Hemos aprendido mucho, pero aún queda por descubrir. Es increíble lo viva que sigue esta investigación después de 4.500 años. Las nuevas tecnologías no paran de avanzar. Las respuestas están ahí fuera. Descubrirlas será toda una aventura.